Inicia Entre Líneas AM, el programa de abogados de la organización Manzano y Manzano. Una visión diferente donde se reflexiona, indagan y analizan los temas de interés general. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie luchar, el pueblo va a triunfar. Será... Muy buenos días a toda nuestra audiencia que nos sintonizan a nivel nacional e internacional por la cadena básica de Todelar con su emisora La Voz de Bogotá. Iniciamos una nueva emisión del programa Entre Líneas de Abogados Organización Manzano y Manzano, hoy 17 de noviembre del año 2019. Hoy no nos puede acompañar la doctora Marcela Manzano Macías, quien conduce con mucha propiedad este programa. Buenos días, doctor Sergio Manzano Macías. Buenos días, doctor Sergio Manzano Macías. Bueno, en este momento... ¿Aló? Aló, doctor Marco Antonio, muy buenos días. ¿Cómo está, doctor Sergio Manzano Macías? Buenos días. ¿Qué tiene para decirle a la audiencia en este saludo? Pues saludarlos acá en este momento desde la ciudad de Cartagena, con un calor espectacular y muy presto y dispuesto en este momento para nuestra transmisión del día de hoy con toda la información que tenemos para compartir con nuestros fieles oyentes. Perfecto. Se encuentran con nosotros en esta cabina de La Voz de Bogotá los señores Víctor Manuel Daza y Jorge Luis Villada López, quienes en el transcurso del programa nos hablarán de la historia de las prestaciones sociales en Colombia y el control social en los servicios domiciliarios. Muy buenos días, Víctor Daza. Buenos días, Marco. ¿Cómo está? Buenos días, Marco. Bueno, Jorge Luis Villada, ya saludaste, pero bienvenido nuevamente a nuestro programa, tú que eres un gran colaborador de esta casa de organización Manzano y Manzano. Así, en estos momentos, entonces, tenemos que decir, el pueblo unido jamás será vencido. Es una canción protesta chilena cuya música fue compuesta por el chileno Sergio Ortega Alvarado y el texto escrito en conjunto con la banda chilena Quilapayún. Esta canción es conocida en el mundo entero, siendo una de las más famosas canciones de protesta de la historia y una de las más conocidas de la nueva canción chilena. Adelante, chicos. Este combate se alzará, dirán, canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante, el pueblo. Atención. Conforme a la Circular 34 del 2012, FECODE orientó al Magisterio a iniciar las reclamaciones del reconocimiento y pago de la retroactividad en las cesantías con la organización Manzano y Manzano Limitada. Para aquellos docentes nombrados en propiedad por los departamentos, municipios o distritos que ingresaron entre el 1 de enero de 1990 al 31 de diciembre de 1996 y actualmente les están cancelando los intereses a las cesantías. Consúltenos sin ningún costo. Calle 19, número 310, oficina 401, teléfono 342-3150, 342-3150, Bogotá. ¿Está cansado de pagar su casa o apartamento? ¿Le gustaría pagar en menos tiempo su crédito hipotecario?
¿Quiere ahorrar tiempo en intereses? Esta información es de su interés. Para todas las personas que estén pagando su casa o apartamento, reclamamos para usted los beneficios que otorga la Ley de Vivienda. Somos sus Finanzas SAS, una compañía especializada en disminuir el tiempo de su crédito de vivienda. Aliados estratégicos de abogados, Organización Manzano y Manzano Limitada. Hoy les tenemos a todos una excelente noticia. Sea usted uno de los beneficiarios de esta alianza. Llame ya y obtenga el análisis financiero de su crédito hipotecario o leasing habitacional totalmente gratis. Sí, totalmente gratis. Así que llame ya. Comuníquese con nosotros a través de abogados, Organización Manzano y Manzano Limitada, al 342-3150, 342-3150 en Bogotá. Y sea usted uno de los muchos beneficiarios que ya existen en Colombia. Continuamos con el programa y no ha sido posible la comunicación con el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, José Diógenes Orjuela. Seguiremos insistiendo. Por ahora, entonces, seguiremos con nuestro programa. Doctor Sergio Manzano Macías, a continuación tenemos para abordar dos temas. Mitos del fallo de tutela del 31 de octubre del 2019, proferido por la sección quinta del Consejo de Estado en primera instancia, sobre la inclusión de los factores salariales en la reliquidación de la pensión por retiro de la docencia, y la explicación del decreto 2020 del 6 de noviembre del 2019, relacionado con el pago de las sanciones por mora en el pago de las cesantías a cargo del FOMAD. ¿Por cuál quieres comenzar, doctor Sergio? Bueno, doctor Marco, yo creo que iniciemos primero con la explicación de ese fallo de tutela porque está dando un bombo impresionante. Acordémonos que esto salió por un noticiero muy reconocido, por ese Noticias 1, donde estaban diciendo que los docentes, conforme el fallo de tutela del Consejo de Estado, por la sección quinta, expedido por la sección quinta, tenían ya derecho a la inclusión de la totalidad de los factores salariales al momento de retirarse del servicio. Y entonces sacaban un pedazo de la acción de tutela y lo que estaba diciendo el alto tribunal es que los docentes, después de pensionarse, laboran un tiempo adicional y que por ello ya tienen derecho a la inclusión de todos los factores salariales. Yo creo que frente a esto, Marcos, necesitamos hacer claridad al respecto. Número uno, es que los docentes tienen dos momentos en los cuales su pensión, una se causa y luego se reliquida, y es en la causación del derecho pensional en los maestros del decreto 2277 de 1979, a quienes se les aplicaría eventualmente este fallo judicial, es cuando cumplen los 55 años de edad y los 20 años de servicio. Ahí es cuando causan el derecho pensional. Con este fallo de unificación jurisprudencial del 25 de abril de 2019, que ya hemos explicado hasta la saciedad, con la acción de tutela que se interpuso y que lo que conlleva es que en este momento no existan más factores salariales adicionales a la asignación básica y a las horas extras. Son los únicos que se encuentran en estos momentos consagrados en el artículo primero de la Ley 62 de 1985. Esto ya lo hemos escuchado y lo hemos explicado, Marco, en varios programas. Ahora bien, otro momento tiene que ver con la reliquidación de la pensión, que es cuando el docente se retira. Y cuando el docente se retira, puede existir un cambio en el escalafón entre la fecha de la causación de la pensión y la fecha de retiro. Ejemplo, el docente se pensionó en el grado 12 y se retira en el grado 14 y por ende hay una diferencia en su asignación. En ese momento el docente puede solicitar, una vez se retire del servicio, la reliquidación de su pensión ordinaria de jubilación por el retiro del servicio. Hay que decir lo siguiente. Primero, no necesita abogado para la reliquidación por el retiro del servicio. Esto lo puede hacer por vía directa. Y número dos, anteriormente se estaban incluyendo los factores salariales que se consagraban y que eran reconocidos al momento, valga la redundancia, de reconocer la pensión.
Y esto ya lo hemos dicho también en muchos programas, que era la prima de vacaciones, que era la bonificación creada y conforme a los acuerdos por parte de la FECODE, que eran las horas extras, los sobresueldos, etcétera. Pero este fallo de tutela, lo particular es que la Secretaría de Educación de Caldas, si mal no recuerdo, Marco, me corriges si esto no es así, esta Secretaría de Educación no incluyó dos factores salariales en la reliquidación por el retiro del servicio. Uno que tiene que ver con la bonificación creada para los maestros por parte de los acuerdos con la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, que no es la bonificación pedagógica, sino que fue la bonificación salario o la conocida bonificación decreto. Y el otro factor salarial fue la prima de Navidad. En primera instancia, le fue negada la inclusión de esos factores salariales, como quiera que ya había sido expedida la sentencia de unificación jurisprudencial, lo mismo que en la segunda instancia. Así que el abogado que adelantaba este proceso, lo que hizo fue interponer una acción de tutela solicitándole al Consejo de Estado que replanteara su posición y que le ordenara al Tribunal Administrativo de Caldas, corrijo mi información, conocedor del proceso de segunda instancia, que la bonificación decreto, que es el aumento adicional del salario precisamente para los maestros, es una bonificación que hace parte de los factores salariales o hace parte del salario, y que adicional a ello la entidad descuenta con fines de aportes a pensión y a salud y por lo tanto se debe conceder. Pero no habló absolutamente nada acerca de la prima de vacaciones, como quiera que ya existía este fallo de unificación jurisprudencial. Y a la conclusión que arribó el Consejo de Estado en un fallo de tutela en primera instancia, compañeras y compañeros, hay que decirlo que hasta ahora es primera instancia. Yo no sé si este fallo fue impugnado, no he tenido la oportunidad de revisar las actuaciones en la página de la rama judicial. En primera instancia lo que dice es que esa bonificación, a pesar de haber sido creada con posterioridad a la ley 62 de 1985, el gobierno nacional tuvo toda la intención de crearla como un factor salarial, como quiera que así lo instituyó en el decreto en el que fue creada. Y por ende, pues modifica también el contenido del artículo primero de la ley 62 de 1985. Pero en esto tenemos que decirlo desde nuestro sentir y con todo nuestro pesar, Marco. Yo creo que en esto nosotros hemos concordado, y es que no podemos llamar a la calma, a que no pasa absolutamente nada, a que ya todo está solucionado por las vías judiciales, por la vía jurídica, como quiera que no está hablando este fallo en que se incluyen todos los factores salariales de una vez a partir del retiro, como sí lo están haciendo ver los encabezados de las noticias y los mensajes virales. Esto lo que está diciendo es, habla nuevamente, vuelvo y repito, de la bonificación decreto. Habla expresamente de una bonificación que es constituible como factor salarial por expreso mandato de su creación, por expreso mandato del Ejecutivo. Eso es lo que establecen. Así que, ¿esa cuál sería la aplicabilidad que tendría a futuro o la eventual aplicabilidad? Yo creo, Marco, y corrígeme si estamos equivocados en esto. Número uno, es que en las reliquidaciones por el retiro del servicio, efectivamente tendrían derecho los docentes a que esa bonificación o posiblemente la bonificación pedagógica que también fue creada con ese mismo rasero, con ese mismo criterio de ser factor salarial para liquidar prestaciones sociales, entre ellos la pensión, pues debería ser incluida en la reliquidación al retiro del servicio. Número dos, estamos hablando lo mismo de los sobresueldos de dirección para los compañeros directivos docentes, esto es, los sobresueldos del 10, 20, 30%, bien sea por coordinación, por dirección, por rectoría, etcétera,
por supervisión, en el caso del Distrito Capital, adicionalmente a eso por las jornadas, la doble jornada, etcétera, deberían también ser incluidos como quiera que en los decretos en los cuales fueron creados, es decir, los decretos de salarios, pues se establece también que estos aportes o los aportes, los descuentos que se hacen sobre estos sobresueldos también serán tenidos en cuenta a efectos de liquidación de pensiones. Eso yo creo que es una primera conclusión. Y la segunda conclusión a la que nosotros llegaríamos es que debería aplicarse lo mismo al momento de adquirir el estatus pensional, como bien lo hemos dicho y como lo estamos peleando y como seguimos peleándonos desde Organización Manzano y Manzano, a partir, no solamente desde la expedición del fallo de unificación del 25 de abril, yo creo que lo hemos hecho, Marco, desde más o menos, si mi memoria no falla, desde el año 2004, cuando fuimos la primera oficina de abogados que empezó a reclamar la inclusión de factores salariales en las pensiones de jubilación de los maestros, cuando fuimos los primeros en obtener resultados a nivel nacional con resoluciones de cumplimiento de fallo judicial con el nombre de Marco Antonio Manzano Vázquez, con el nombre de Sergio Manzano Macías, y así lo seguimos insistiendo en que los directivos docentes deben demandar en estos momentos, ¿sí?, a través de nuestro colectivo de abogados, para que les sea incluida los sobresueldos al momento de adquirir su estatus pensional, conforme las orientaciones que inclusive la misma Federación Nacional de Directivos Docentes, FENDIDOC, y en el caso de Bogotá, el Sindicato de Directivos Docentes de Colombia, SINDODIC, lo está haciendo, y nosotros lo seguimos adelantando en nuestra calidad de asesores jurídicos de estas organizaciones y de sus organizaciones filiales a nivel nacional. Sergio, sí. Déjame entonces decir lo siguiente y aclarar. No es que hasta ahora se logró que se reliquidara la pensión por retiro, no. Antes de las sentencias del 28 de agosto del 2018 y 25 de abril del 2019, recuerda, Sergio, que estábamos demandando la reliquidación de la pensión por retiro de la docencia, y los juzgados administrativos, los tribunales administrativos y el Consejo de Estado ordenaban la inclusión de todos los factores salariales. Habían algunas excepciones, si tú recuerdas, que nos decían algunos juzgados y algunos tribunales. Es que hay algunas sentencias de la Corte Constitucional, la SU 258 de 2013, SU 230 de 2015, SU 427 de 2016, SU 395 del 2017, que señalaban que el ingreso a base de liquidación tenía que hacerse con la Ley 100 de 1993, que es lo que han dicho, Sergio, para aterrizar las sentencias del 28 de agosto del 2018 y 25 de abril del 2019. O sea que eso no es nuevo, Sergio. Por eso es que hemos dicho, son unos mitos, como si fuera algo nuevo. Ahora bien, las demandas que nosotros teníamos en curso y que la doctora Marcela Manzano Macías también ha adelantado, reconocieron los factores salariales de la Ley 33 de 1985 y 62 del mismo año, más la bonificación mensual o bonificación decreto por constituir factor salarial para todos los efectos legales. Sergio, fíjate cómo eso ya también se venía reconociendo, esos factores salariales de la bonificación mensual. Claro que hay algunos juzgados y algunos tribunales que dicen, no señor, ni siquiera esa bonificación mensual se puede incluir en la reliquidación, en este caso, por retiro de los factores salariales. ¿Por qué? Porque es que en este momento hay dos posiciones jurídicas en la justicia contenciosa administrativa, es decir, en los juzgados administrativos, los tribunales administrativos y el Consejo de Estado. ¿Cuáles son? Una, que dice, se deben incluir los factores salariales que aporten al sistema pensional, ¿listo? O sea que esta es más amplia frente a la otra que dice que solamente se deben incluir en el ingreso base de liquidación aquellos factores salariales expresamente señalados en las leyes 33 y 62 de 1985. Entonces queremos aclarar que hay dos posiciones en este momento en la justicia contenciosa administrativa. Unos que dicen, los factores salariales que hayan aportado al sistema de pensiones se tienen en cuenta. ¿Para qué? Para el reconocimiento de la pensión de jubilación y para el reconocimiento o reliquidación por retiro de esa pensión de jubilación.
Y dos, la que dice, no señor, es lo que diga solamente la ley 33 del 85 y es lo que tú has aclarado, Sergio. ¿Cómo se están liquidando entonces ahora para el retiro? ¿Qué están haciendo las secretarías y el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio? Le dicen, de acuerdo al principio de favorabilidad, como su pensión de jubilación en ese momento le es más favorable que la del retiro porque no le voy a incluir ningún factor salarial, salvo los que estén señalados en la ley 33 del 85, pues no le reliquido la pensión. Eso es lo que tú has dicho y por eso es que te seguiremos adelantando y habrán algunos casos concretos que estudiar. Si tú crees, Sergio, seguimos sobre este tema o vamos al siguiente punto, que es el decreto 2020. ¿Qué dices? Yo creo que frente a eso es absolutamente claro, es hacer también un llamado para que el magisterio no se desmovilice. Los nefastos efectos del fallo del 28 de agosto de 2018, del 25 de abril de 2019, sentencias de unificación donde lo que se hizo fue, perdón por la expresión, raponear una jurisprudencia que ya venía consolidada durante más de 8 años por parte de antiguos magistrados del Consejo de Estado, un fallo con implicaciones no solamente económicas, sino con una seria y marcada línea política. Y adicionalmente a eso, corroborado por la Corte Constitucional con unas sentencias de unificación de tutela, con unas sentencias de constitucionalidad y ahora con una sentencia de tutela del mes de julio que fue notificada en el mes de octubre. Yo creo que frente a esto ya el material que hay a nivel jurisprudencial lo que está dejando claro es que la justicia está cerrando las puertas para eso. Así que nosotros yo creo que seguimos haciendo el llamado y qué importante el tema que se tocó en los últimos programas, el último llamado que hizo el compañero Fabio Herrera, ejecutivo de FECODE, el compañero Jorge Cortés, también ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores, y esperamos poder establecer la comunicación con el compañero Diógenes Orjuela para reafirmar el 21 de noviembre todos a las calles, porque esto también hace parte del paquetazo y esto no solamente será de Duque, sino como de una política transnacional del Fondo Monetario Internacional y todo esto. Así que yo creo que es absolutamente claro esto. Esto es un llamado a que este tema no está resuelto, compañeras y compañeros. Yo creo que este tema lo único que está diciendo es si existe una posibilidad en que la bonificación decreto, la bonificación mensual, sea tenida en cuenta como factor salarial, pues todavía falta mucho por escribir, porque el Consejo de Estado falló una acción de tutela. Las acciones de tutela tienen efectos interpartes, es decir, entre las partes, que podrá ser un gran material de acopio para las eventuales reclamaciones judiciales, por supuesto, pero faltan 2 escaños adicionales. Uno es si la sentencia fue impugnada o fue apelada, para que me entiendan, y se va a una segunda instancia que en este caso iría a la sección primera del Consejo de Estado. Número 2, eventual revisión ante la Corte Constitucional y que pase esos 2 filtros o que la misma Corte Constitucional de pronto sorprenda y empiece a hablar en una tesis un poco más amplia de favorabilidad hacia los trabajadores, en aplicación de principios constitucionales y empiece a reconocer esos factores salariales sobre los cuales se están haciendo los descuentos de ley. Volvemos y repetimos, tiene que ver con los sobresueldos de dirección, tiene que ver con esa bonificación mensual y tiene que ver con la bonificación pedagógica creada en los últimos paros por orientación o por negociación que hizo FECODE, no por ningún abogado. Yo creo que en esto somos absolutamente claros. Listo. Así que, pues, avancemos y pasemos al siguiente tema, Marco, que también es bien importante. Sigamos entonces adelante, Sergio, con el decreto. ¿Te parece bien? Bien. Ahora vamos a hablar del decreto 2020 del 6 de noviembre de 2019. Y acá se nos hace obligatorio, Marco, que nosotros echemos un poco de historia para que entendamos que este decreto es producto de la negociación de FECODE, pero también es producto de la presión que ejercieron oficinas de abogados para el pago, el reconocimiento y pago de la llamada sanción moratoria por el pago tardío en las cesantías. A pesar que hay algunos que se rasgaron las vestiduras para decir que esto no era cierto, yo perdón,
Aquí llamo a que una oficina de abogados que intentó engañar al magisterio y una oficina de abogados muy reconocida, Marco, yo, perdón, pero no puedo quedarme callado en estos micrófonos frente a eso. Y es, acuérdense, compañeras y compañeros, que la sanción moratoria proviene de la Ley 1071 del año 2006, que desde el 31 de julio del año 2006, fecha de expedición de esta ley, en adelante y hasta el 2017, en que se expidió la sentencia de unificación SU 336 de 2017, que ya hablamos con uno de sus gestores, de quien la buscó, que es el doctor Ismael Rodrigo Guevara Barrios, asociado de nuestra firma, gran abogado, gran persona. Los docentes tenían que demandar y tenían que demandar la sanción moratoria precisamente porque no se la estaban reconociendo, porque existía una postura en la que decían que esta no se les aplicaba a los docentes oficiales. Luego de esta sentencia cambió el panorama. Y cambia el panorama por los comunicados que expide Fiduciaria la Previsora, por los comunicados que expide el FOMAC, por la expedición de una sentencia de unificación de julio del 2018 por parte del Consejo de Estado, en la que se estableció que esta sanción moratoria sí procedía para el sector docente, por la expedición de un decreto por parte del Gobierno Nacional en el que se establecía que esa sanción moratoria se iba a pagar inicialmente con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Y nosotros desde septiembre del año 2017, y recuerdo muy bien la fecha, Marco, porque fue conforme a la expedición del comunicado número 10 del 1 de septiembre de 2017, en que Organización Manzano y Manzano hizo pública esta información, que le informó a los maestros que ya no tenían que otorgar poder, que solamente se hiciese un derecho de petición. Y recuerdo que en ese momento nos llovieron, si se pudiese decir, maldiciones y malas palabras e inclusive amenazas en contra de Sergio Manzano, en contra de Marco Manzano, de Marcela Manzano, en desacreditar a la oficina, y que eso incluso costó para que nosotros, dentro de los llamados asesores jurídicos que tenía la federación, en ese entonces, quien fungía como presidente, pues el ejecutivo nos dijo que no podíamos seguir haciendo eso, y así que pues nosotros nos liberamos también de la presión que significaba o que podría significar todo esto, y continuamos asesorando al magisterio como lo hemos hecho, como ha sido nuestro compromiso. Pues bien, lo que se logró con todo eso fue que en el último Plan Nacional de Desarrollo del presidente Duque, la Ley 1955 del año 2019, quedase, como dicen por ahí o decían por ahí, Marco, un articulito. Y ese articulito hablaba precisamente de sanción moratoria en cesantías. Y ese artículo lo que decía es que el gobierno nacional iba a responder por una sola vez por todas las sanciones moratorias causadas hasta el 31 de diciembre del año 2019. Y en eso tenemos que darle precisamente un fraterno abrazo al actual comité ejecutivo de FECODE, que fue quien negoció esto, y obviamente al magisterio como tal, con la presión que ejerció para que esto se pudiese llevar a cabo. Una vez se negocia ese artículo, recuerdo muy bien, y hay unos audios, unos videos que recorrieron las redes sociales, y unos audios en unas páginas en internet específicas, donde había un abogado que estaba diciendo que le tenían que otorgar poder porque a 31 de diciembre, si no se le había otorgado poder, iban a perder la sanción moratoria porque no se las iban a pagar. Y en el caso de pagárselas, se las iban a pagar con un título TES, que solamente lo iban a poder hacer efectivo entre 7 y 10 años después. Y nosotros volvimos a salir a los micrófonos, volvimos a salir a las redes sociales para decirle, espérense un momento, profesores, eso no es cierto. Lo del título TES que negoció la federación y que quedó incluido en el Plan Nacional de Desarrollo es que la fiduciaria, la previsora, va a quedar encabezando el pago de las sanciones moratorias. Es decir, no se va a desconocer el derecho, solamente que a partir del mes de mayo,
la expedición de esa ley 1955-2019, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio no va a haber minado o disminuido su presupuesto con el pago de sanciones moratorias, como quiera que son dos las entidades que estaban causando las sanciones moratorias. Por un lado estaban las secretarías de educación en la demora en la expedición de las resoluciones y en la notificación de las mismas que reconocían y ordenaban el pago de las cesantías, y por el otro lado estaba fiduciaria la previsora con la corrupción que se empezó a demostrar de tiempo atrás y que ha sido objeto de investigaciones, y que hayan pasado 2 o 3 presidentes por fiduciaria la previsora y hayan salido, en que la Fiscalía General de la Nación esté averiguando una nómina paralela que costaba más de 90.000 millones de pesos, en que la Fiscalía General de la Nación le solicitara a la justicia ordinaria penal o al juez penal de conocimiento, a través de los jueces de control de garantías, que se libraran órdenes de captura en contra precisamente de funcionarios de fiduprevisora que estaban acabando y desangrando precisamente con los recursos del FOMAG, en que hubiesen en estos momentos más de 200 investigados por hechos de corrupción, y muchos de ellos hechos que tienen que ver con sanciones moratorias, con que retrasaban el pago de las sanciones, con que le pagaban solamente una oficina de abogados, con que los demás abogados teníamos que demandar y demorarnos, como nos ha tocado con algunos casos, Marco, 13 años metidos en un proceso judicial para que no nos paguen, mientras que otra oficina metía un derecho de petición y le pagaban a los 3 meses. Pues producto de todo eso, lo que hizo FECODE fue negociar que el gobierno nacional expidiera títulos TES, esperando la reglamentación de esos títulos TES por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para cubrir ese monto, esa deuda. Y yo creo que ya FECODE, a través del programa Encuentro, ha sido bien enfática en que a la fecha, es decir, a julio o agosto del año 2019, el rubro de las sanciones moratorias se estaba considerando en un aproximado de 1.1 billones de pesos. 1.1 billones de pesos. Yo también entiendo por qué esa oficina de abogados de la que decimos, y no voy a decir nombres para que mi seguridad o la seguridad de nuestra organización peligre, es precisamente para evitar ese desastre, porque es que ir detrás del 30%, Marco, de 1.1 billones de pesos, pues eso es un negociazo. Tenemos que decir que eso es un negociazo. Así que lo que hace este decreto 2020 es reglamentar los títulos TES, donde se dice hay ya un rubro presupuestal de aproximadamente unos 450.000 millones de pesos que van a ser desembolsados antes de diciembre de 2019, y es lo que se ha venido pagando de sanciones moratorias, bien sea por sentencias judiciales, bien sea por conciliaciones, o bien sea por pagos vía derecho de petición a abogados o a docentes. Esto es absolutamente claro. Ahora, ¿cuál es la postura de fiduciaria de la previsora? Negociar disque por el 80 o 90% de lo que le está deudando a los docentes. Eso seguramente lo hablamos en el siguiente programa, pero eso ya está ocurriendo. Y ahora se expidió un título TES, o se van a expedir unos títulos TES, que es de lo que abre ese decreto, que dice que se hacen efectivos en el primer semestre del 2020 y que van a contribuir también al pago de ese 1.1 billones de pesos. ¿Quiere eso decir que van a seguir respondiendo por la sanción moratoria, Marcos, sin el alarmismo que salieron a decir inclusive algunos dirigentes sindicales? Y en esto, al que le caiga el guante, que se lo achante. Pero aquí no podemos tener una irresponsabilidad sindical, una irresponsabilidad política y una responsabilidad jurídica para decir ahora que ellos siempre lo habían dicho. No, yo creo que es absolutamente claro, y el magisterio lo tiene claro, que, por ejemplo, Organización Manzano y Manzano, en cabeza de quienes habla Sergio Manzano, en cabeza de Marco Manzano, en cabeza de Marcela Manzano y de todos nuestros colaboradores a nivel nacional, fuimos los primeros que le dijimos al magisterio que no demandara, que hicieran derecho de petición, y hoy la historia nos halló la razón. Yo creo que ese es el gran llamado que nosotros tendríamos que hacerle a través de estos micrófonos, Marco, al magisterio, y es la información que queremos compartir con los maestros, con las maestras de Colombia.
Bueno, Sergio, yo creo que en los próximos programas, vamos a tener que seguir hablando de este tema. Y por ahora vamos a continuar con nuestro desarrollo que tenemos aquí en cabina y seguramente al final vamos a hablar sobre el paro nacional del 21 de noviembre. Quique, seguimos adelante, por favor. Acontecer social. Bueno, nos encontramos entonces y ahora nos toca hacer la presentación de Jorge Luis Villada López, que ya lo conocen porque ha intervenido en este programa y es uno de nuestros grandes colaboradores de Organización Manzano y Manzano. Jorge Luis, tenemos un compromiso de hacer unas entregas y esta va a ser la primera sobre la historia en Colombia de las prestaciones sociales. Tienes el uso de la palabra, ¿qué nos tienes que comentar? Bueno, buenos días. Sí, hemos hablado con la organización para hacer una secuencia de programas que tenga que ver con el desarrollo de las prestaciones sociales. Mucha gente conoce una canción pero no sabe de dónde surgió esa canción, cuál es el origen de esa canción. Y mucha gente reclama o conoce sus prestaciones sociales que tienen en la actualidad, sobre todo cuando tienen organizaciones sindicales, pero muchas veces ignoran cómo nacieron esas prestaciones sociales que ahora disfrutan. Por ejemplo, la gente no sabe cómo nació la cesantía y en qué condiciones se creó la cesantía. La gente pelea o reclama una pensión de jubilación, pero no conoce el origen de las pensiones de jubilación, dónde surgió esa prestación social. Y entonces hay que remontarse a tiempo muy atrás en nuestra historia, que tampoco es muy extensa. Nuestra historia, apenas estamos celebrando ahora los 200 años de la independencia y el surgimiento de las organizaciones y de las instituciones laborales es prácticamente del siglo pasado, del siglo XX. Es decir, no ha cumplido todavía 100 años para que en Colombia se hubiera empezado a institucionalizar el sistema laboral y prestacional que hoy conocemos. Muchas veces uno tiene que recurrir a la literatura, porque no existen unos textos que lleven una secuencia con respecto a lo que ha sido el desarrollo del trabajo en Colombia y de las compensaciones del trabajo, o sea, las prestaciones sociales. Uno entonces encuentra en la literatura muchos desarrollos que le auxilian a uno para conocer un poco más de cerca cómo ha sido la evolución histórica. Digamos que en Colombia lo que tiene que ver con lo organizativo no lo vamos a encontrar lo vamos a encontrar fundamentalmente en el siglo XIX. La historia del sindicalismo en Colombia empezó hacia mediados del siglo XIX, cuando se fundó la primera organización de trabajadores del país, la Sociedad de Artesanos de Bogotá, constituida en 1847 por Ambrosio López y Emeterio Heredia, cuando la nueva ideología económica del libre cambio ponía en peligro la existencia de las manufacturas artesanales en la Nueva Granada, que era el nombre que teníamos en Colombia. Su táctica fue desde el principio la acción política, mediante la cual consiguieron incidir en la elección de José Hilario López. José Hilario López, digamos que era la cabeza visible del Partido Liberal, que se quedaron apenas hasta 1838, y el Partido Conservador también para ese mismo tiempo. José Hilario López era un hombre de visión liberal y digamos que los artesanos de aquel entonces, que eran los trabajadores, los artesanos, digamos, incidieron mucho en el desarrollo político del liberalismo. Apoyaron a José Hilario López para la candidatura presidencial, mientras que los conservadores apoyaron a Mariano Ospina Rodríguez.
El Partido Conservador era mayoría en aquel entonces. Sin embargo, los artesanos lograron en voto popular elegir a José Hilario, pero el presidente de la República se ratificaba en el Congreso y estaba visto que los conservadores iban a elegir o designar como presidente a Mariano Ospina Rodríguez. Los artesanos, las sociedades democráticas de entonces se tomaron el Congreso de la República con machete en mano e impusieron la elección de José Hilario López. José Hilario López tiene una importancia nodal en nuestra historia, porque fue precisamente el presidente que en 1850, estamos hablando de 50 años, de menos de 50 años de haberse decretado la independencia, que decretó o determinó la abolición de la esclavitud en Colombia. Una promesa que había hecho Bolívar y que no pudo cumplir, porque los criollos pues se rebelaron frente a esa posibilidad de hacer la liberación de los esclavos. Entonces José Hilario López tuvo esa gran importancia de haber sido el hombre que en 1850 determinó la liberación de los esclavos, que era, digamos, de las formas de relación de trabajo, era la esclavitud y los siervos prácticamente en las haciendas de entonces. De modo que digamos que la reivindicación que se da fundamentalmente es esa, es una reivindicación política, pero lo que se conocen como prestaciones sociales aún no surgen, porque tampoco existían organizaciones que tuvieran que ver con lo que nosotros hoy día conocemos como sindicatos. Era un siglo muy convulsionado, el siglo XIX era un siglo muy convulsionado en el mundo entero. Se estaba en una gran lucha por las condiciones en que trabajaba la gente. Eso lo encontramos en Los Miserables, lo encontramos en la literatura. Oscar Wilde nos ilustra muy bien sobre, por ejemplo, las condiciones de trabajo en la Inglaterra del siglo XIX y en la Francia de principios del siglo XX. También hay mucha información al respecto. Y eso es lo que lleva a que los trabajadores en el mundo estaban luchando por una reivindicación fundamental, que era la jornada de trabajo. La gente trabajaba hasta 16, 18 horas diarias y los trabajadores del mundo, sobre todo los norteamericanos, estaban exigiendo una jornada de trabajo de 8 horas diarias. Los 3 ochos. 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas para formación de las personas, es decir, reivindicar, dignificar la condición humana. Eso es lo que dio origen en 1886 a la creación, a la lucha por la jornada de trabajo de las 8 horas diarias, y que hoy conocemos como el 1 de mayo, que fue la gran movilización que se hizo en Chicago, que llevó al reconocimiento de la jornada de 8 horas. Pero eso no se logró inmediatamente. Pasaron muchos años hasta 1919, cuando se creó la OIT. Precisamente este año estamos cumpliendo los 100 años de constituida la OIT. Al término de la Primera Guerra Mundial, que duró entre 1914 a 1918, en 1919 se hizo el Tratado de Versalles en París, y allí las naciones del mundo, que se llamaba la Liga de las Naciones, que es digamos como el antecedente de las Naciones Unidas, la Liga de las Naciones acordaron hicieron el Tratado de Paz, y en esa sesión o en esa conferencia de Versalles se hicieron presentes los trabajadores del mundo, que ya venían luchando por conseguir mejores condiciones de trabajo. En esa conferencia se hizo presente el sindicalismo norteamericano, francés, alemán, inglés, y le presentaron una petición a las Naciones Reunidas, y de esa petición y lucha que hicieron los trabajadores se crea la OIT como un organismo de las Naciones Unidas. Acontecer político.
Bueno, Jorge, efectivamente seguiremos con otros programas ampliando este tema. Ahora vamos a pasar a un tema muy importante para todo el pueblo colombiano. ¿Por qué nosotros colocamos la canción El pueblo unido jamás será vencido? Pues justamente porque se avecina el paro nacional del 21 de noviembre contra el paquetazo de este gobierno de Duque. Sergio, ¿me estás escuchando? Aquí estamos conectados precisamente y listos para dar la información a partir de estos micrófonos, precisamente porque este 21 de noviembre todos a las calles. Sí, todas a las calles. Entonces, vamos a hablar acá con Víctor y con Jorge sobre el paro del 21 de noviembre. ¿Qué tienes tú que decir sobre este paro? Y vamos también a consultarle aquí a nuestros invitados. Adelante. Bien, yo lo que creo, Marco, es que esto es un último llamado que se le hace al pueblo colombiano a que no podemos seguir siendo ignorantes y haciéndonos los de la vista gorda a lo que está sucediendo en nuestro país. Un país donde el presidente sale a micrófonos abiertos a decir que el gobierno nacional no ha presentado ningún tipo de reforma laboral, pero lo que se demuestra con las gacetas del Congreso es que el partido de gobierno, que es el que está gobernando, presenta una reforma para disminuir las horas laborales y asimismo pagarle mucho menos a los trabajadores en Colombia, a los jóvenes. Así que solamente por poner un ejemplo de esos, como podríamos seguir poniendo ejemplos como ya lo hemos hecho en distintos programas, es absolutamente claro que este tipo de gobiernos a lo único que atiende es a la presión social, pero a la presión social de manera ordenada, tal y como lo están llamando no solamente la Central Unitaria de Trabajadores, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, como lo está haciendo la Federación Nacional de Directivos Docentes de Colombia y todas las demás organizaciones, no solamente sindicales, políticas, culturales y de representación, en el que ya nos cansamos del paquetazo de Duque. Y paquetazo, yo lo digo en todos los sentidos, y porque es un paquetazo. Y frente a eso hay que ser absolutamente claros en que en las calles necesitamos defender lo que nos queda de dignidad al pueblo colombiano, así como nos lo demostraron nuestros hermanos chilenos. Ahora, que obviamente estamos en contra de los desmanes que se puedan llegar a generar, pero esto es absolutamente conocido, que es precisamente infiltrados en las marchas los que están haciendo eso, porque ni los estudiantes, ni los trabajadores, ni la clase común está acostumbrada a ese tipo de violencia. Así que frente a esto, nosotros seremos también de los primeros que vamos a estar ahí al frente, porque esto ya es un problema endémico social, que durante una semana nos maten 15 líderes sindicales y políticos y salga un ministro de Defensa como a decir pues que ellos como que se lo merecían, y tenga que ser a través de un debate de control político donde tengan que proponer una censura y donde ya la censura estaba más que aprobada porque era insostenible un discurso de tal charlatanería, para que el ministro entonces renuncie y encima de eso el gobierno nacional termine haciéndole casi una ceremonia de desagravio porque fue un gran prohombre en la historia de Colombia y un hombre entregado. Yo creo que esto tiene que cesar, esto tiene que parar, ya los colombianos no aguantamos más y por eso el llamado es que el 21 de noviembre nos vamos para este paro nacional. Listo. Víctor. Yo quería hacer una reflexión con respecto al problema de los derechos y los deberes, porque es muy común oír a la gente decir que es que nosotros tenemos muchos derechos. Resulta que la gente se ha convencido de que tiene muchos derechos, pero que no tenemos deberes para ejercer. Uno de los derechos más importantes que hay que acotar que esos derechos han costado muchas luchas, mucha sangre, muchos años, muchas muertes. Por ejemplo, en el proceso actualmente en desarrollo del proceso de paz, después del acuerdo de paz, han asesinado cientos de activistas, cientos de exguerrilleros y ahora en el momento están
eliminando a los indígenas del Cauca que son líderes sociales. Eso ya es una razón válida para poder participar en el paro del 21 de noviembre. No se nos olvide que de parte de los organismos de seguridad del Estado, de parte del sistema, de parte del establecimiento, están haciendo campañas mediáticas que tienden a mostrar como una gran tragedia, como un apocalipsis, la realización del paro nacional, y entonces pasan imágenes de lo que está pasando en Chile y de lo que ha pasado en unas marchas. Simplemente muestran las expresiones violentas que se han desempeñado, como decía Sergio, por parte de algunos infiltrados que pueden ser o anarquistas o pueden ser policías infiltrados, como se ha visto en las imágenes. Les quiero recordar a todos que que según la Constitución Política de Colombia, en su artículo 37, toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Y en este momento el gobierno adelanta toda una campaña para reglamentar el ejercicio a la protesta. La protesta social simplemente se hace, no se reglamenta, sino que simplemente se hace, y todos tenemos razones suficientes para poder participar en el paro del 21 de noviembre, invitándolos a que las marchas sean de manera pacífica y a no dejarse provocar por parte de la fuerza pública. Muchas gracias, Víctor. Marco, espero que el mensaje les haya llegado. Y Marco, cuenta. Y adicionalmente a eso, porque es que el Código Nacional de Policía y las resoluciones y los decretos que además reglamentan esto, también hablan sobre la concentración de personas, cuáles son los requisitos y cuáles no pueden ser los desmanes. Es que esto no es de reglamentar, esto es de respetar un derecho, como tú muy bien lo dices, Víctor, constitucional, que ha costado, porque esto ha sido arrancado precisamente de las entrañas a favor precisamente de los ciudadanos y las ciudadanas. Jorge Luis. No, es que las peticiones que se están haciendo por parte de los trabajadores colombianos y ahora de la sociedad colombiana, del sector democrático en Colombia, son reivindicaciones que tienen una legitimidad muy importante. Eso de que la Iglesia Católica reconozca la posibilidad de salir a reivindicar los derechos que los trabajadores y las organizaciones sociales y el movimiento alternativo en la política, es porque tiene plena legitimidad. No es el derecho a la protesta social, está reivindicado, como decía Víctor, por la Constitución, pero es que la legitimidad de un derecho se reconoce a partir de que la Constitución lo integra y a partir de que las leyes lo reconocen. Y en este caso lo que se pretende es reversar la legislación laboral, reversar los derechos pensionales de los trabajadores y entregarle todo eso al capital financiero. Entonces tiene plena legitimidad la lucha que se está planteando para el día 21 de noviembre. Bueno, y también hay que decir que son muchas las organizaciones sociales, políticas, sindicales, culturales, artistas, reinas de belleza como la misma reina que ganó el concurso Miss Colombia, también invitó al paro del 21 de noviembre, así no le haya gustado a este presidente que tenemos nosotros, que no está rigiendo, no está haciendo algo concreto, eficaz para el pueblo colombiano, sino para las clases, para los poderosos de este país, y que de todas maneras se está viendo el inconformismo de nuestro pueblo colombiano. Entonces, la invitación al paro nacional del 21 de noviembre, preparémonos por si llueve, llevando paraguas, capas, gabardina, lo que sea, pero marchamos llueva o no llueva, para protestar contra el paquetazo de Duque, el paquetazo de las medidas neoliberales de este gobierno de Uribe Duque, como se le ha dado a llamar a este gobierno, contra la corrupción,
contra las políticas de imposición del Fondo Monetario Internacional, contra las políticas de imposición de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, es decir, para todas las políticas nefastas de nuestro país. Bueno, vamos entonces despidiendo el programa, y si usted quiere escuchar este programa, puede hacerlo ingresando a www.abogadosom.com. Hoy, con la participación del doctor Sergio Manzano Macías y con la dirección y conducción de quien les habla, Marco Antonio Manzano Vázquez. Muy buen día. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie luchar, el pueblo va a triunfar, será mejor. Acompáñenos el próximo domingo de 7 a 8 de la mañana en La Voz de Bogotá, Entre Líneas 9:30 AM, el programa de la organización Manzano y Manzano.